esta reforma laboral aparece como simplemente algo así, a confesión de parte, relevo de prueba, como dicen los abogados. Digo, esta reforma no puede interpretarse, es lo que es, un ataque a los derechos de los trabajadores, una pretensión de negar al derecho del trabajo, a quitarle el principio protectorio, el principio básico, pero básicamente a precarizar la relación laboral, a fortalecer la discrecionalidad empresaria. Con eso alcanzaría, pero también va en dirección de facilitar los despidos, modificar la jornada de trabajo, o sea que sus grandes líneas es este fortalecimiento de en la empresa del que manda es el empresario y no me pongan obstáculos para hacer lo que yo quiero, es un lineamiento grande. El otro es precarizar, por lo tanto, las relaciones de trabajo, la relación individual. Hay un gran ausente en esta reforma que es la cuestión colectiva. No se habla de la negociación colectiva, no se habla de los sindicatos, salvo en un artículo. No se habla del conflicto. Y esto quiere decir que tienen preparado más. No, que no va a pasar. O sea, se aplica aquel eslogan televisivo, quédese que ahora viene lo mejor. Digo, acá hay más. Y otro elemento que quiero señalar en este marco general es que se inserta en un marco internacional donde otros países están impulsando sus gobiernos reformas similares. Una ofensiva que empieza con la gran crisis capitalista del 2008-2009, que implicó que frente a esa crisis del capitalismo, que era una crisis financiera, pasó a ser una crisis económica y está terminando ser una crisis básicamente del empleo. 200 millones de puestos de trabajo se han perdido en el mundo con motivo de esta crisis y no parecen recuperarse. Y el que se recupera es un empleo de, vamos a llamarlo, de baja calidad, con poca protección social. Ese es el escenario mundial. España tiene una reforma en el 2012, Italia para el mismo año produjo igual reforma, en Grecia la Troika, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo impuso las mismas reformas. Y Francia, Hollande, el anterior presidente de Francia, impulsó una reforma igual, le dejaron pasar una sola parte y la otra no pasó, y fue una de las razones por las cuales perdió la elección. Y surgió el nuevo candidato, Macron, un joven que prometía, y su primera promesa fue seguir con la reforma de Hollande, con la que no había pasado durante el gobierno de Hollande, y esa reforma en Francia tiene el mismo contenido que tiene la francesa, la griega, y luego en América Latina entra por la puerta de la siniestra reforma de Brasil. Digo siniestra porque es de una brutalidad y de una profundidad impensada que prácticamente yo diría que liquida la representación sindical, fortalece la realidad empresaria y retrotrae a las relaciones laborales de Brasil al siglo XIX. Pero nuestro gobierno, el gobierno argentino, nuestro gobierno no quiere quedarse aparte, afuera de esta moda, y pone en marcha esta reforma
que tenemos que entenderla, y no me voy a extender mucho, en el marco de lo que significa la instalación de este gobierno. Este gobierno se instala en la Argentina para modificar la relación entre capital y trabajo. La razón, la centralidad de este gobierno está dirigida a volver atrás en la distribución del ingreso, que en los años anteriores había sido mayor para el trabajo que para el capital. Y ustedes saben que un cambio en la distribución del ingreso implica también un cambio en la relación de fuerzas. Y esto fue lo intolerable. Si hubiera que buscar una razón central de por qué la derecha se une como se une y conforma este bloque tan poderoso que hoy gobierna la Argentina y al que tenemos que enfrentar, que es la derecha que se juntó por motivo de la crisis del campo, con las patronales agrarias, sumado al sector mediático, una parte fundamental del poder judicial. Esta unidad fue posible porque sintieron y vieron amenazada una relación de fuerza que había sido, en general, favorable a ellos. Esta sola posibilidad de que la redistribución del ingreso hubiera pasado a ser 52% para el trabajo y 48% para el capital, con lo que eso implicaba en la relación de fuerzas, decidió a la derecha a tomar este impulso que lograron coronar exitosamente, digámoslo, en el proceso electoral del 2015. Esta reforma laboral es una señal más, yo diría, la más visible y contundente de un proceso que empezó el 10 de diciembre del 2015 a la tarde. Digo, la recuperación de la ofensiva empezó en ese mismo momento, incluso en el terreno laboral, como saben todos acá, porque estas normas que ahora se imponen, que se quieren imponer, empezaron a ejercitarse de hecho en el 2016. Porque las reformas laborales de flexibilización en realidad vienen a consolidar lo que ya está en la sociedad, lo que ya está por la vía de lo que se llama la flexibilidad de hecho, que se produce cuando vos tenés una fuerte desocupación en crecimiento y el respaldo absoluto de un gobierno que está diciendo que el Poder Ejecutivo va a estar del lado de los empresarios, que el Poder Judicial frente a cualquier reclamo también va a estar del lado empresario, y si el conflicto se profundiza y se requiere la presencia de la fuerza de seguridad, también van a estar del lado de los empresarios. Eso produce necesariamente un disciplinamiento social que, a pesar de la fuerte resistencia, porque esto también hay que decirlo, la fuerte resistencia que hubo en el 2016 y en el 2017, y esta sede de este sindicato es un testimonio de ese proceso, fue lo que impidió que hubiera sido mucho peor, que nadie se equivoque. No es cierto, además, que lo nuestro es derrota, 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 derrota. Acá ha habido, en este camino, donde estamos a la defensiva, frente a una ofensiva muy grande de la derecha en el gobierno, ha habido algunos triunfos, algunas victorias, que también tienen que servirnos de inspiración, incluso para comunicar mejor. Porque por ahí me estoy yendo al carajo, pero todo tiene que ver con todo. Pero es que hay tanto, porque yo digo, miren, no te agarré la cabeza, no te agarré la famosa cuestión, por ejemplo, de la ley antidespido, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, eso fue un gran triunfo que no se supo coronar. Porque esa ley es el producto
de un planteo que llevaron las 5 centrales sindicales al Parlamento, juntas, ¿sí? Que fue sostenido con la maravillosa movilización del 29 de abril, de las 5 centrales sindicales juntas, que logró el voto en el Parlamento de toda la oposición junta. Por eso salió aprobada, obviamente, en diputados y en senadores. Y la única alternativa que tuvo el gobierno, la única respuesta, fue vetarla. Tuvo que ir y vetarla el presidente. ¿Sí? ¿Por qué no la supimos coronar? Porque la respuesta a ese veto, después discutimos plan de lucha, paros, lo que sea, cuándo, en qué momento, oportuno. Frente al veto, la respuesta era un paro. Para que el costo político estuviera marcado que eso no se podía. Y había clima para un paro en ese momento. Miren que no estoy haciendo demagogia berreta. No sé si meses después estaban en las mismas condiciones. ¿Sí? No todo es paro general. Y siempre. Es más difícil que eso. Ojalá fuera. Porque inclusive hacer un paro general es muy difícil. Nadie crea, por favor, compañeros, acá sé que hay una mezcla rara de Buceta y de Mimí, delegados, compañeros, estudiantes, todos. Bueno, les hablo a todos, porque además esta pelea la vamos a tener que dar todos. Un paro general no se hace de un día para otro. Para que sea paro general signifique que no labure nadie. No que paren los gremios de transporte y que 10 piquetes corten la calle. Eso es además. Paro es que los empleados de comercio se queden en su casa. ¿Sí? Eso es difícil. Porque, por eso la potencia de un paro general. Porque es un gesto de respuesta de toda la sociedad diciéndole a algún gobierno, no queremos tal cosa. ¿Se entiende? Pero eso es paro general. Bueno, vuelvo. Todo esto que estaba diciendo antes es de la coincidencia de esta reunión. Es porque yo creo que el problema fundamental, ponele que no el único, pero uno de los problemas fundamentales, una de las batallas fundamentales que vamos a tener alrededor de la reforma laboral, es la batalla, si ustedes quieren, cultural o la batalla comunicacional. Digo, yo voy a contarles algunas cosas de la ley, pero esto me importa mucho transmitirlo casualmente con ustedes, porque además ustedes van a ser protagonistas o deberán ser protagonistas de esto. Y ahí estamos en una posición débil. Porque este gobierno, si de algo sabe, es de comunicación. Y si sabe algo, es que tiene que manejar distintos niveles de comunicación. O a alguno le queda alguna duda de que este es el gobierno del diálogo, de la búsqueda del consenso, de que lo que más quieren es hablar con la gente. Está claro que son eso. La mayoría de la gente cree que este gobierno es el gobierno del diálogo. Obviamente contrastado con el anterior. Parecía que no dialogaba mucho con la gente, ahora le daba respuestas a la gente. Pero lo importante es el diálogo. Bueno, paralelamente a eso, al mismo tiempo, esto es lo maravilloso, este gobierno habla, el gobierno del diálogo habla, cuando se refiere al trabajo, utiliza estos términos: privilegios, mafias, palos en la rueda,
costo laboral, cuando habla del trabajo, cuando vos hablas del trabajo y lo hacés sinónimo de costo laboral, los costos se ajustan, se bajan. Así que cuando asociás trabajo y costo laboral, lo que estás anunciando, el metamensaje es: esto hay que bajarlo. Cuando vos decís, bueno, todos tienen que poner algo, todos sabemos quiénes somos todos y quiénes no van a hacer todo. Y el algo que vamos a poner es un mucho con la nada que otros sectores están poniendo, porque en realidad están cobrando desde el 10 de diciembre. Ahora, el escenario donde se instala esta reforma laboral es este. Es decir, quienes nos opongamos a la reforma laboral estamos en contra del diálogo y del consenso. Quienes nos opongamos a la reforma laboral estaremos defendiendo privilegios, no derechos. No derecho a la mejora social, sino privilegios enquistados, y ahí empiezan las palabras todas que me gustan, ¿no? Y esto es un desafío para la comunicación, que es doble también, porque un desafío para la comunicación va a ser confrontar con el gobierno en estos términos, cómo disputamos el sentido de esto, pero al mismo tiempo, segunda operación difícil, es cómo lo comunicamos a nuestros compañeros, que hablan con nosotros, a todos nuestros compañeros, no a los cercanos, porque la responsabilidad de la dirigencia sindical en todos sus niveles es la comunicación con todos los trabajadores, no solo con la tropa propia, que ya cuando escucha hablar de reforma laboral, como muchos de ustedes, ya sabe que es una porquería, digamos, para decirlo rápido. El tema es cómo hablamos con los compañeros estragados por la comunicación televisiva, que nos va a ver defendiendo privilegios, y privilegios sindicales de los cuales ni se habla acá, pero van a ser presentados como privilegios sindicales. Porque ¿cómo lo consiguieron esos privilegios? Lo consiguieron con las mafias sindicales, con la extorsión sindical, con la patota sindical. ¿O ustedes no son amigos del Pata Medina? Todos ustedes. Me imagino que sí, ¿no? Bueno, y no vayan a aclarar que no son amigos del Pata Medina, porque va a ser peor. Me van a decir que, entonces son amigos del Caballo Suárez. Bueno. Y seguimos con el zoológico. Yo creo que por supuesto no hay que quedarse solamente en la resistencia y hay que también tener propuestas y pasar a la ofensiva. Pero estamos en un tiempo defensivo. No estamos en un momento de ofensiva. Y ese momento defensivo lo está teniendo, yo sobre esto quiero hacer una digresión, lo está teniendo el movimiento obrero. Y acá no es cuestión de que nos corramos los otros y digamos, bueno, esto es un problema de las centrales sindicales, un problema del movimiento obrero. Ni para ponernos en la vanguardia y hacernos responsables entonces de las derrotas, ni para dejarlos ahí solos y abandonarlos y mirarlo de afuera, como si no fuera nuestro partido. Digo, ¿se entiende? La dirigencia política no puede decir, nosotros vamos a hacer lo que diga la CGT.
no es eso, o la CTA, no estoy hablando de un problema de centrales, es todos los cuadros políticos, la militancia sindical, política, territorial, de los movimientos sociales, tiene que intervenir. Nadie, frente a una ofensiva como esta, puede mirarlo de costado, ni depositar la responsabilidad exclusivamente en un sector. ¿Se entiende? Lo primero que llama la atención en el texto de la reforma es que tiene una, aparte de ser un cambalache, un apilamiento de temas, es como si hubieran venido de distintos lados, que fue así. Por otra parte, che, pon esto, y después venían del otro, pon esto, y pon esto. Y no me voy a hacer no quiero ser un panfletero, pero esto que estoy diciendo es así. Acá está la mano del Fondo Monetario Internacional, claramente, del Banco Mundial, en particular con la reforma jubilatoria, y el deseo de la Argentina de insertarse en el mundo a través del reconocimiento del Fondo Monetario como a la Argentina como un país disciplinado, y que esto le permita a la Argentina entrar a la OCDE, que es un organismo de países desarrollados, que se supone que ejemplificaría nuestra vuelta al mundo. Ahora, para entrar a la OCDE, la directora general de la OCDE estuvo en la Argentina en octubre del año pasado y le dijo cómo. Le dijo los deberes que tenían que hacer para entrar a la OCDE. Uno de ellos era la flexibilidad laboral. Digo, acá de casual nada, O sea, y a esa tarea se abocaron distintos sectores, y así fue como esta ley la hizo gente de la FIP, gente del ANSES, gente del Ministerio de Trabajo, todos bajo una misma matriz ideológica que apunta a lo que les dije antes, a disciplinar a los trabajadores, a fortalecer la discrecionalidad necesaria y a precarizar las relaciones de trabajo, con el objetivo final de debilitar al sindicalismo. ¿Sí? La reforma laboral cumple esa secuencia, porque en la Argentina, si vos querés modificar el paradigma preexistente, de la única manera que lo podés hacer es debilitando al sindicalismo, cooptándolo, corrompiéndolo o reprimiéndolo. No, en otro país se puede hacer de otra manera, pero en la Argentina, con todas sus características idiosincráticas, quebrar al movimiento obrero es la puerta de entrada para consolidar el cambio de paradigma. En su artículo primero, esta propuesta, de entrada, entran a lo bestia. En el primer artículo definen los objetivos. Y el primer objetivo, cuando vos estás hablando de reforma laboral en la Argentina, de derecho laboral, del trabajo, y te referís a la Constitución, hay un solo artículo, que está clarísimo, que es el famoso 14 bis. Bueno, ellos no lo mencionan al 14 bis y dicen que van a cumplir el mandato de la Constitución contenido en el artículo 75, inciso 19. Que el artículo 75 son las facultades del Congreso y el inciso 19 habla de el desarrollo humano, el progreso económico, la productividad de la economía nacional y la generación de empleo. O sea, enmarcan
esta reforma laboral en términos constitucionales, no en el artículo 14 bis, al que deja de lado, porque se va a encargar de violarlo en todos los artículos posteriores, y en cambio lo remite a una definición global sobre lo que es el desarrollo humano. Lo más grave viene en el segundo. En el segundo, y algunos se ríen, deben ser ya porque lo saben, en el segundo dice promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo, de todo aquello. La liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo. Miren, acá hay de todas las edades. Claro. Quienes tenemos memoria y no la queremos perder, esto inmediatamente a mí me agarró frío, les aseguro, cuando lo leí. Esta es la forma como se expresó José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, el 3 de abril a la noche, cuando anuncia lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos del proceso de reorganización nacional? Utiliza las mismas palabras. Hay que ser muy guapo. Hay que tener muchas ganas de mandar mensajes para citar a Martínez de Oz en las primeras líneas de un proyecto de ley. Esto no pasa de casualidad. Esto indica que la Biblia de los 3 intentos que ha habido en la Argentina contemporánea de modificar la distribución del ingreso y la relación del capital con el trabajo, han tenido una misma Biblia. Los 3 intentos han sido el del año 76, el del año 90 y este. Y en los 3, y les pido por favor a quien quiera consultar en el Google, busquen el discurso, léanlo y se van a dar cuenta que esa es la fuente inspiradora. Martínez de Oz no era cualquiera, porque era más garca, realmente era garca de verdad, no de tratado de En el tercero aparece lo que hablábamos antes: fortalecer las instancias del diálogo social como vías naturales de cooperación. Fantástico el diálogo social. Tomemos una anécdota pequeña del diálogo social. Vieron que estaban reuniendo con la CGT, habían vuelto a charlar entre el ministro de Trabajo y la CGT, porque el ministro de Trabajo había dicho que quería avanzar en esta reforma con el diálogo, el consenso, y los muchachos se prestaron. ¿Qué pasó? Cuando entregó el proyecto, no era nada de lo que había hablado con los tipos. Nada. Hasta ellos se enojaron. No, porque te toman diálogo y consenso. Se habían reunido 48 horas antes y no les dijo que iba a atacar individualmente y que iba a presentar una modificación de la ley de contrato de trabajo. Ese es el diálogo que plantea este gobierno. Y todo esto como marco de una propuesta que tiene 140 artículos, de los cuales 139 son a favor de los empresarios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar los otros 139 por la licencia parental para el hombre por nacimiento de hijos 15 días y 30 días sin goce de haberes como licencia para asuntos particulares? Sin goce de haberes. Me parece que no. Es mucho. Cambiar por la licencia, que creo que fue algo que nosotros deberíamos haber hecho, ¿sí? Por un articulado que, para decirlo
para tratar de encararlo, voy a tratar de ejemplificar, porque lo peor que nos puede ocurrir es que se crea que esta es una reforma abstracta, declamativa. Esta reforma al día siguiente de ser aprobada le va a cambiar la vida a muchos argentinos. Y a mí me gustaría contarles cómo le va a cambiar la vida a los argentinos. Con ejemplos de la vida cotidiana. La primera es, ustedes saben que existen los factureros, sobre todo en el sector público. Un para el gobierno anterior, que debería haber avanzado más, pero fue el único que empezó a correr a los factureros. Ahora vuelven los factureros. Pero también hay en la actividad privada. Los factureros son aquellos trabajadores que presentan una factura, les pagan y esa es su retribución. ¿Sí? Pero que en realidad están en situación de relación de dependencia. En el sentido de que tienen que ir todos los días a la misma hora, tienen que seguir las directivas del empleador en orden a su trabajo, pero que en vez de cobrar por recibo, la forma como se visualiza, en vez de cobrar por recibo, cobran una factura. ¿Está bien? Por supuesto que esto implica no tener ningún derecho. Nada, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni obra social, nada. Pero claro, eso es fraude laboral. Eso es un fraude laboral. Si vos querés reclamar, podés luego hacer un juicio y seguro te dan la razón, no hay ninguna duda. Bueno, una de las medidas que toma esta ley es convertir ese fraude laboral en ley. Es decir, ahora los factureros van a estar legalizados. Tampoco van a tener vacaciones, porque expresamente ya los ponen en la ley para excluirlos de la ley de contrato de trabajo. Porque sería interesante que los pusieran en la ley, ya que los legalizan y les den condiciones de trabajo igual que a cualquier trabajo. También esta es la figura del, yo no me lo sé todavía, se llama trabajador autónomo económicamente dependiente. Esa figura. Trabajador autónomo económicamente dependiente, el TAED. Esa es una. Y la otra es que el trabajador independiente puede tener como colaboradores, no como trabajadores en relación de dependencia, como colaboradores, así se llaman, también independientes. Y tampoco hasta 4, y tampoco se les aplica la ley de contrato de trabajo. En el futuro habrá un estatuto que regulará a estos trabajadores, estas dos categorías, que vienen a precarizar las relaciones laborales al máximo posible. No, más que esto no se puede, porque esto es sin derechos. Y si algún día aparece un estatuto para estos trabajadores, está claro que va a ser con menores derechos. ¿Sí? Y está claro que van a pasar muchos trabajadores que hoy están en relación de dependencia a esa situación. En ese sentido, nuestros empresarios son rápidos y están bien asesorados. Eso solo ameritaría descalificar a esta reforma, porque genera un mercado de trabajo desprotegido, un mundo del trabajo sin reglas, porque ahora parece que son pocos, pero esto cuando se instala
se produce un desplazamiento hacia ese sector. Les voy a dar un dato. Esta reforma está vigente en España hace 5 años. Así que podemos ver los resultados que produce. El 95% de los puestos creados entre junio del 2016 y julio del 2017, el 95% de los puestos son temporarios. No relación de dependencia por tiempo indefinido como era el contrato típico de trabajo en las sociedades desarrolladas y en la Argentina. El 25% de los puestos de trabajo en España, del total de los puestos, no los creados en el último año, del total de los puestos son contratos de trabajo por 7 días. Por 7 días renovables por 7. ¿Sí? Y atención, porque a esto vamos, a esto ya estamos yendo, por eso digo que esto ya empezó. Porque hablan de crecimiento del empleo, vieron que hablan de crecimiento del empleo, el 60% del empleo que se ha creado en estos 2 años son todos monotributistas. Vamos hacia eso. El resto son contratados, hay otro pedazo del denostado empleo público y el empleo privado registrado creo que sí creció un 1%, entre un 1 y un 2% es mucho. En Argentina, antes de la reforma, antes de nada. ¿Se imaginan lo que va a ser después de la reforma? Con el antecedente español, con el antecedente de lo que está pasando en Argentina. Ese es un tema. Otro tema que aborda esta ley es también como señal. Ustedes saben que este gobierno tiene una capacidad, por lo menos a mí me llama mucho la atención, de manejarse mucho con símbolos, mucho y muy bien. Por ejemplo, lo de PepsiCo, ¿sí? Lo mostraron por televisión hasta cansarse, porque querían mandar una señal, que todos entendieran lo que le iba a pasar si pretendían defender a los intereses de los trabajadores despedidos. Les avisaron que las reglas cambiaron, que ahora se van a meter adentro y que van a correr hasta abajo de la cama. ¿Está claro? Y que además el empleador, si quiere cambiar de lugar la fábrica, la cambia y se acabó, porque va a contar con un poder ejecutivo que no va a intervenir en eso, para moderar, regular, mediar, no va a intervenir, y que además el Poder Judicial, si interviene, va a intervenir para no permitir que haya cautelares y desechar todo tipo de limitación en todo eso, y si todo eso no alcanza, las fuerzas de seguridad van a controlar cualquier tipo de protesta. Por eso digo lo simbólico de este gobierno. Bueno, en términos de simbólico, otra. Ustedes saben todos que la ley de contrato de trabajo se dictó en el año 74, en el gobierno del general Perón, y que la dictadura cívico-militar lo cercenó, cercenó a prácticamente la mitad de los artículos y reformó otros campos. Antes de esa modificación, había un artículo que decía que si a vos te cambiaban alguna condición de trabajo, vos podías o pedir que te restablecieran en esa condición o considerarte despedido. ¿Sí? Cuando vino la dictadura, le sacaron el restablecimiento de las condiciones y quedó que solamente te podías considerar despedido. ¿Está bien? Esa redacción
del año 76, continuó hasta que en nuestro gobierno, el doctor Recalde, diputado, presentó un proyecto de ley que devolvía la redacción a el año 74. ¿Está bien? Con apoyo del Poder Ejecutivo. ¿Qué hace esta ley? La vuelve a llevar a los términos de la dictadura. Pero escuchen bien esto, porque este es un tema que me parece... Eso es simbólico, pero es más simbólico el mensaje que le manda ahora a los empresarios. Si no hubieran dicho nada, por ahí no pasaba nada. Pero al restablecer la redacción del 74, no solamente es un guiño en términos ideológicos, sino también le está diciendo a los empresarios, no te hagas problema, a partir de ahora podés modificar las condiciones de trabajo, porque el trabajador lo único que puede hacer o cobra la indemnización o se va. ¿Sí? O te la bancás o te vas. Es el mensaje. ¿Se entiende? Pero ¿se entiende lo que es restablecer este artículo en este momento? Esta redacción de que yo estoy diciendo que puede producir este efecto estuvo vigente durante 30 años en Argentina, ¿no? 25 años. 25 años está la redacción esta de que está siendo confusa la explicación de la limitación. Durante 25 años vos tenías que considerarte despedido. Sí, porque seguía la de la dictadura. Nosotros lo cambiamos. Y ellos al volver a cambiarlo, lo que quieren hacer es no solamente restaurar, sino emitir el mensaje de que ahora pueden modificar las condiciones de trabajo sin problema. ¿Y qué quiere decir modificar las condiciones de trabajo sin problema? Por esto es lo que me pasa cuando en los reportajes en los diarios, ¿no? La dejan pasar. Yo le digo, bueno, te voy a poner un ejemplo de lo que significa esto. Vos estás haciendo un reportaje ahora a la tarde, quiere decir que entraste a trabajar a las 4 de la tarde. Modificar las condiciones de trabajo que te digan que a partir del lunes vos tenés que venir a trabajar a las 7 de la mañana, que tu programa de radio empieza a las 7 de la mañana y que te la bancás o te vas. ¿Está? Esa es otra reforma. Otra reforma es con respecto al horario. Se plantea la posibilidad, y digo la posibilidad porque primero hay que aprobar la reforma y después hay que aprobarlo por negociación colectiva, que es un filtro, que debería ser un filtro. Y el banco de horas significa que vos trabajás hasta 10 horas, no te pagan hora extra, y esas 2 horas que hiciste de más, que vas acumulando durante, no sé, 6 meses, ¿sí? Luego las vas compensando a 1 hora por día, por ejemplo. Entonces, de lo que se trata es que instauran la jornada de 10 horas, total la devolvés en los momentos de baja actividad, sin ningún problema, quédate en tu casa y me devolvés, por eso yo me estás compensando 7 horas, 8 horas, y no te pagan horas extra. Es decir, vos no vas a cenar a tu casa cuando vos estabas acostumbrado a ir a cenar a tu casa. No vas a cenar a tu casa. Y no le podés decir a la patrona, hago este esfuerzo porque me pagan horas extras. No te pagan horas extras. Y después volvés 1 hora antes los viernes. Eso es todo lo que te pagan por la hora extra. ¿Sí? ¿Se entiende? Otra situación es para un enorme sector de trabajadores
han precarizado su situación. Y voy a explicar. Ustedes saben que en la Argentina existe la subcontratación, la posibilidad de que una empresa subcontrate a otra empresa para que haga determinadas tareas. ¿Sí? En la Argentina, con su más y con su menos, está el principio solidario, el principio que hace que el trabajador de la subcontratada pueda reclamar por sus derechos a la subcontratada, pero también a la contratista. Esto se llama solidaridad. Responsabilidad solidaria. Eso, ¿está bien? ¿Se entendió? Bueno, esta ley trae un artículo por el cual la mayoría de las subcontrataciones y por lo tanto de los trabajadores subcontratados van a perder esa posibilidad de ir en reclamo a la contratista. ¿Y por qué significa un gran debilitamiento? Porque las empresas subcontratistas en general son empresas débiles, muchas de ellas empresas truchas, que se arman y desarman en función de una licitación, pero involucra a cientos de trabajadores. ¿De qué actividades? Limpieza, seguridad, mantenimiento. Acá en mantenimiento entra todo, muchachos, entra todo. Transporte de y hasta el trabajo. Y no sé si me estoy olvidando algo. Y gastronomía. Entonces, todas esas empresas que son subcontratadas por una empresa mediana o grande van a poder hacer lo que quieran. Porque esas empresas son las empresas que están un día en una sede y otro día desaparecen y están en otra sede y están en la provincia de Buenos Aires y después aparecen en La Pampa y después vienen a Buenos Aires, ¿no? Digamos, es una enorme precarización para cientos y cientos de miles de trabajadores. Otra que afecta a todos los trabajadores. Se bajan las indemnizaciones de despido. Facilita los despidos. Sobre todo con una cosa, con la imposibilidad de incluir las horas extras en la base de cálculo de la indemnización por despido. Ya con eso te liquidan el 30-40% te rebajan la indemnización en un 30%. Porque antes era toda la remuneración normal y habitual que recibía un trabajador. Y en muchísimos casos, yo diría la mayoría, las horas extras formaban parte de la remuneración normal y habitual. Ahora te las sacan. Acá un punto y aparte. Yo quiero imaginar, no es el mejor destino, pero de todas maneras, que muchas de estas cosas no van a pasar. Lo deseable sería que no pasara ninguna. Pero digo, yo creo que muchas son demasiado torpes, demasiado brutales. No porque este gobierno no esté dispuesto a hacerlo, sino porque a pesar de los apesares, me parece que hay todavía cierta capacidad de resistencia importante. Y si la explicamos bien, si la desvestimos bien, y la mostramos en toda su horripilancia, esta ley no debería pasar. Dependerá de cómo se comunique. Sí, Carlos, una consulta. Los 3 primeros artículos fueron muy claros de enunciación de objetivos y de fundamento y demás. Ahora me da la impresión que el huevo de la serpiente es el artículo 4 que redefine el trabajo. Me gustaría, porque yo no intuyo, pero... Sí, yo, que te diga la verdad, tenés razón. Filosóficamente tenés razón. No, y voy a proceder a darte bola.
y a explicar lo del artículo 4. Es cierto, es un cambio ideológico, lo que pasa es que tal vez yo me abstuve de entrar por ahí, porque es tan conceptual que puede confundir a los... Si no se lo baja bien a tierra, y estoy buscando la forma de bajarlo bien a tierra. En síntesis, el artículo 4 define qué es el trabajo en la Argentina. Y dice, constituye trabajo en los fines de esta ley toda actividad ilícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre. Solo después de eso, al entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico. ¿Qué le agregan ellos? Le agregan la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocas, y es una regla esencial de ejecución del contrato. Este paralelo es para introducir la idea de cooperación y la idea de igualdad. Entonces, igualdad de responsabilidades, no igualdad de derechos. Igualdad, ellos dicen generador de derechos, valor social compartido, generador de derechos. Derechos para ambas partes. Pero ahí el problema que esto trae, porque otra vez, depende del contexto. Si esta misma redacción, imagínate, se hubiera puesto en otro contexto, yo te la interpreto de otra manera. En cambio, ahora, lo que quiere decir es que estamos asistiendo al fin del principio protectorio. El principio protectorio es aquel que dice que la ley de contrato de trabajo establece desigualdades para equiparar las desigualdades preexistentes. La ley introduce desigualdades para generar igualdad, para equiparar las desigualdades que hay entre el capital y el trabajo. Lo que acá quieren decir es que un trabajador y un empleador están en paridad y tienen que cooperar, y sobre todo el que más tiene que cooperar es el trabajador, porque para cooperador el trabajador. Y además porque el patrón está en desigualdad numérica. ¿Cómo? El patrón está en desigualdad numérica. El patrón muy bien. Y esto es muy peligroso. Te agradezco, José María, el recordatorio, pero hay que trabajarlo muy bien, hay que explicarlo muy bien. Esta es una audiencia, para mí, una audiencia privilegiada, porque están informados, saben, pero esto, si no lo explicás bien, ¿quién puede estar en contra de la cooperación? También ustedes, digo. Esto tiene, en cualquier momento te lo citan a Perón. ¿De qué no habló Perón, además? El Perón dijo. Y Macri es el nuevo Che Guevara. Sí, sí. Pero la idea de lo peligroso que hay atrás de esta idea es la idea de la igualdad. La idea de igualdad de derechos, igualdad de responsabilidades. Esto tiene que ver con la frase esta última: todos tienen que poner algo. De acá ya pusimos mucho, hermano. ¿Qué es algo? Sí, pero algo es esto. Y al día siguiente le rebajan algo es esto. La tasa a las petroleras y le dan 4.000 millones de pesos más. Bueno, es algo. Que lo ponemos nosotros. A ellos le decían que pusiéramos. O la rebaja de las retenciones a las hojas que van a mantener
Va a subir, el boleto de transporte va a subir en la misma medida que le van rebajando los impuestos a la ciudad. Bueno, y la obligación de exportar las divisas. Los exportadores son hoy. No las traigas más las divisas, no te hagas problemas. Dejadas afuera que... Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Querés seguir con eso? Sí, no. Obviamente. No, pero ¿qué pasa con la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Porque, digo, se ampara en el artículo que le das un cierto marco epistémico, si quieres ahí, pero atenta contra lo específicamente escrito en el 14 bis. Entonces ahí digo, no sé si es un caballito de batalla válido para... No, por supuesto. El reclamo de inconstitucionalidad está latente en varios artículos y se podrá ejercer. Ahora, en un país donde te meten preso sin juicio previo, yo la verdad de la justicia creo poco. Hoy por hoy definitivamente creo poco. Sinceramente, a esta corte yo le creo poco. Supo haber otra corte que fallaba en contra del gobierno a la que yo le tenía mucho respeto. Entre otras cosas porque le fallaba en contra del gobierno. Pero era en nuestro tiempo y a nuestro gobierno. A esta corte yo no creo de ninguna manera que dé lugar a un proceso de inconstitucionalidad que afecte algún elemento sustantivo. Porque esta ley es un bloque. Yo inclusive hasta creo que no se va a poder negociar dividida, porque esta ley es un mensaje. Toda ella es un mensaje. Yo la estoy usando para la cosa de la comunicación, pero esta ley está diciendo quién manda en la Argentina. Esta ley es lo que Macri le da a los que mandan, diciéndole, yo estoy haciendo los deberes. Esta ley es decirle a la nación, gracias por tus editoriales, los estuve leyendo y acá está el resultado. Decir que esto lo puedo decir acá, digo, el otro lado decís esto mismo y en democracia que yo te cagan a tu pata. Va a ser muy difícil esta discusión, va a ser muy difícil. Pero sí, son susceptibles, para no perder la esperanza, son susceptibles de reclamo por anticonstitucionalidad. Sí, porque la segunda parte de la pregunta apunta a eso, lo cual pensás que son las estrategias, los lugares claves donde el movimiento sindical puede pararse para empezar a ejercer una resistencia ordenada, ¿no? Porque además tampoco podemos salir como un bloque. No, yo creo que básicamente en dos o tres lugares. Uno es en el terreno comunicacional, sin lugar a duda. Claro, tenemos pocos lugares para hacer el contramensaje. Están las redes, tenemos un diario, tenemos media radio, hasta fin de año. Pero bueno, uno es la comunicación. Uno es mucho de esto, con compañeros, con cercanos y con lo que sea. Yo creo que hay que presentarlo y con rigor. Digo, yo ya vi varios, perdónenme, que bartolean, que tiran, que con esto, no. Yo digo, hay que decir lo que realmente va a pasar, ponerle interpretación, con lo que sea, pero alrededor de lo que va a pasar, ¿no? Otro terreno de la disputa, sin lugar a dudas, va a ser el Parlamento. Yo no creo que sea fácil de pasar esta ley por el Parlamento. Yo confío en los propios, primero, en los que son propios ahora, no en los que eran propios antes. Confío en los que son propios ahora. Confío en un sector del radicalismo, que va a tener, no muy numeroso, pero que va a tener límites en aprobar esta ley. Confío en los sectores de la izquierda, que no son muchos,
y el resto habrá que verlo. ¿Estamos hablando de ley de flexibilización laboral o de precarización laboral? Bueno, en realidad son las dos cosas. La palabra flexibilidad, que había desaparecido de la Argentina durante 12 años, ha vuelto a estar en la agenda gubernamental como uno de los ejes de su política social. Ellos, imagino yo, que están planteando combatir a la pobreza flexibilizando las condiciones de trabajo, ¿no? Uno lo dice un poco irónicamente porque quienes prometieron pobreza cero están llevando a los trabajadores y a los jubilados a la pobreza. No, de otra manera no se explica lo que han hecho con la modificación del cálculo de la movilidad jubilatoria, que es prácticamente condenar a la pobreza a todos los jubilados, y tampoco se entiende en el marco de una reforma que precariza las relaciones laborales, que flexibiliza la jornada, que permite y facilita los despidos, que genera condiciones para que la discrecionalidad empresaria funcione por encima del diálogo. En fin, realmente una norma muy, muy peligrosa que espero que en las próximas negociaciones y conversaciones que se tengan con el movimiento obrero sea rechazada y no pueda avanzar. En esta ley, ¿en qué condiciones deja al trabajador con respecto al empleador? O sea, hablamos de niveles, ¿lo iguala, lo diferencia como anteriormente? No, fortalece la subordinación, coloca al trabajador en una situación de incertidumbre porque hay grandes sectores de trabajadores que no van a tener aplicación a la ley de contrato de trabajo, porque los despidos se abaratan, porque va a depender de la discrecionalidad empresaria el manejo de los horarios, y esto básicamente afecta la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras. Le da una enorme incertidumbre con respecto a qué le va a pasar la semana que viene, si va a tener trabajo o no va a tener trabajo, si va a tener el mismo horario y va a llegar a su casa a la misma hora, si le va a alcanzar para fin de mes. Y cuando pierda el trabajo por un despido, además, no va a percibir los mismos montos indemnizatorios que hoy. Entonces, es muy grave el escenario para adelante, con el agravante de que en todos los países donde se ejercieron este tipo de reformas laborales fue para mal de todos los trabajadores y trabajadoras. Hay experiencia histórica de otros países que acreditan esto que estamos diciendo. Muchísimas gracias. No, a ustedes gracias.